¿Has necesitado de algún servicio del Estado peruano, conforme o defraudado con el resultado? ¿Sabes cuáles son tus derechos y deberes frente a él realmente? ¿Por qué no nos involucramos todos? Hablaremos de lo que no todos hablan. Todos somos consumidores. Saber tus derechos es un gran paso para tener una cultura de consumo responsable. Hay que saber que como consumidores tenemos derechos, los cuales se ponen en práctica al momento de comprar un producto, contratar un servicio en cualquier establecimiento comercial o plataforma digital. Pero, ¿quién vela por el cumplimiento de estos? El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, tiene como misión promover el respeto a los derechos de los ciudadanos, propiciando el buen funcionamiento del mercado de la mano de los protagonistas de la economía, facilitando el acceso oportuno a sus servicios, acercándolos ¿a quién? A la ciudadanía. Tus principales derechos como consumidor son: derecho a recibir un producto o servicio apropiado y adecuado. Debe existir una correspondencia entre lo que esperamos recibir y lo que efectivamente nos brinda el proveedor. Derecho a una protección eficaz. Los productos deben ser seguros y no representar un riesgo para nuestra salud, para nuestra vida o para nuestra integridad física. Derecho a acceder a información oportuna y suficientemente veraz. Derecho a la protección contra métodos comerciales abusivos. Derecho a un trato justo y equitativo en toda compra de un producto o contratación de un servicio. Está prohibida la discriminación, ya sabes. Derecho a la reparación o reposición de un producto. Derecho a una indemnización por daños o perjuicios. Derecho a elegir libremente, importantísimo. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva. Derecho al pago anticipado o prepago de saldos en toda operación de crédito. Interesante, ¿no? Para saber y conocer más sobre tus derechos como consumidor y tus deberes como proveedor, el día de hoy estaremos conversando con el abogado Aldo Elliot Segura, especialista en Derecho Informático, Derecho del Consumidor y Regulación de Servicios Públicos. ¿Necesitas promocionar tu marca, negocio o emprendimiento a través de videos publicitarios? En Create Studio nos especializamos en la producción de contenido de estilo televisivo que podrás transmitir en tus diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram o YouTube. Contamos con un estudio propio completamente equipado y con personal altamente capacitado para poder hacer realidad cualquier proyecto audiovisual que tú desees. Contáctanos a nuestro WhatsApp y déjanos tus datos para brindarte una asesoría totalmente gratuita. Y ya estamos, amigos, acá en la entrevista en Señor Estado, y el día de hoy tengo el gusto que nos acompañe el abogado Aldo Elliot Segura, especialista en Derechos del Consumidor. Aldo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ti, Adolfo, por la invitación. Mira, queríamos conversar el día de hoy, bueno, sobre obviamente todos estos temas que van a ser muy interesantes para la gente que nos está viendo, pero quisiera comenzar hablando de el derecho del consumidor como punto de partida, ¿no? He escuchado por ahí que nace de la Constitución. Exactamente, sí, si bien es cierto, la noción de consumidor ha estado mencionado desde constituciones pasadas como agente económico, desde la Constitución de 1933, es recién en la Constitución de 1993 que se le reconoce un derecho, ¿no? El artículo 65 de nuestra Constitución establece pues el derecho de los consumidores, ¿no? Y que podemos de alguna manera poder estar protegidos en función a tres grandes aspectos, ¿no? Que es la información, que es la seguridad y es la idoneidad. Hoy día vamos a tratar de conversar lo más fácil posible para entender todo este mundo que a veces es tan complicado y muchas veces necesitamos, que es útil, ¿no? Necesitamos saber cuáles son nuestros derechos como consumidor y también cómo el Estado interviene o hasta qué punto tiene que intervenir el Estado en los derechos que tenemos como consumidores. Claro, en realidad hasta hace algún tiempo, si bien es cierto, está reconocido, como acabo de mencionar, los derechos del consumidor, pues la única manera de poder reclamar o denunciar estos derechos es ir a la vía judicial. Y para nadie es un secreto pues de lo que adolece nuestro sistema judicial. Así es. Y es por eso que se crearon alternativas, ¿no?,
en la vía administrativa y que gracias a Indecopi se pueden denunciar la vulneración de estos derechos que van a dar inicio pues a un procedimiento administrativo que comentaremos seguramente más adelante. Así es, vamos a ir ahí, pero primero creo que sería importante graficar, entender para todos, ¿qué es ser consumidor? ¿Qué me vuelve consumidor? El hecho de comprar algo, el hecho de recibir un servicio. ¿Qué necesito o podríamos iniciar con la definición de consumidor? Claro que sí. La ley actual y vigente, que es la ley 29571, que es el Código de Consumo, como se le conoce, establece la noción de consumidor en tres grandes acepciones, ¿no? La primera de ellas te dice que es considerado consumidor aquel que adquiere, usa o disfruta un bien o un servicio en beneficio propio, familiar o social. Y propio, familiar o social. En beneficio propio, familiar o social, y que puede ser una persona natural o jurídica. Okay. Y siempre y cuando estos bienes o servicios no estén vinculados al giro de un proveedor, de una empresa que vende servicio. El segundo concepto está vinculado con los microempresarios, que dice que también son considerados consumidores si es que se encuentran en una situación de asimetría informativa y si el bien o servicio adquirido no forme parte del giro de este negocio. ¿Qué cosa significa la asimetría informativa? Quisiera explicar un ejemplo. Es la desigualdad de información, ¿no? Si tú vas a comprar un producto, ¿no? Digamos, la tablet que tú tienes allí, quizás tú no tienes toda la información respecto a este producto. Como pequeño microempresario. Exactamente, ¿no? Porque de repente tú te dedicas como microempresario a la venta de abarrotes, y obviamente tú tendrás información y sabrás la información sobre los abarrotes, pero no sobre una tablet. Entonces, si tú como microempresario compras una tablet, existe una desigualdad de información. A eso se llama asimetría informativa. Entonces, cuando sucede esa condición y cuando el bien que adquieres, que en este caso, por ejemplo, es una tablet, no forma parte del giro de tu negocio como bodeguero, por ejemplo, pues se te puede considerar consumidor. Te conviertes en consumidor. Y había un tercer punto, ¿no? Exactamente. La tercera acepción es en caso de duda. Si existe duda con relación a si eres o no consumidor, se va a considerar como tal a aquel que adquiere o usa o disfruta un bien o un servicio. Y esto básicamente se da en un concepto que se llaman bienes o servicios de usos mixtos. Un ejemplo, ¿no? Un taxista va a un grifo a echar combustible y ese combustible puede usarse para poder taxear, que sería su giro como proveedor. Ahí no estaría, si el taxista o la persona que va a comprar combustible utiliza el combustible para trabajar, para prestar un servicio, no es calificado como un consumidor. En teoría, porque en la práctica sí, por el último concepto que justamente quiero graficarte. Pero ese combustible que también puede comprar este taxista lo puede usar, digamos, pues para pasear a su familia. Pero como en el grifo a ti no te van a preguntar si vas a utilizar ese producto para tu negocio o para tu uso familiar o personal, existe una duda. Entonces, en ese sentido y de acuerdo a la norma, vas a ser considerado como consumidor. Ok, entonces ante la duda eres considerado como consumidor. Exactamente. Y hay algo que casi siempre nos preguntamos y es si soy consumidor o me convierto como consumidor solo cuando contrato, hay un intercambio financiero o también cuando recibo algún servicio gratuito o quizá antes de recibirlo, ¿no? Claro, la relación de consumo no está vinculada estrictamente a una contraprestación económica. El título preliminar, por ejemplo, del Código de Consumo te establece que puede ser considerado una relación de consumo, una etapa preliminar a que adquieres, por ejemplo, un bien o servicio. ¿Un ejemplo? Tú vas a un centro comercial, ¿no es cierto? Y digamos pues que el piso del centro comercial está mojado, no tiene las condiciones adecuadas para que puedan caminar de manera segura los consumidores y antes de adquirir te resbalas y te caes. No ha habido ningún intercambio. No ha habido ningún intercambio, pero ya hay una responsabilidad por parte del proveedor. Okay. ¿Por qué? Porque no ha cuidado la integridad ni la seguridad de este consumidor. Y si te acordarás, hace algún momentito dije que la Constitución justamente uno de los derechos que protegen al consumidor es la seguridad. Otro ejemplo... Pero, discúlpame que te corte ahí, pero ahí
nos iríamos al derecho civil, o sea, nos iríamos a al perjuicio civil o nos vamos a la preocupación de la seguridad? No, o sea, ¿a No, dónde va? ahí el ejemplo que te acabo de dar ya genera una vulneración a los derechos del consumidor. Ok, Que tú tienes la libertad de poder denunciarlo ante Indecopi por una posible falta de idoneidad. ok. ¿Ok? O ya si tú quieres, puedes demandarlo civilmente, ¿no?, en el Poder Judicial. Tú puedes tomar libremente esa decisión, pero ya sabemos cuál va a ser la vía más corta y la más larga, ¿no? Si voy ante Indecopi, puedo Sí. pedir reparación por los daños que he sufrido, indemnizaciones. ¿Hasta dónde llega los derechos? Indemnización tú no puedes pedir a Indecopi, porque el tema de fijar una indemnización forma parte de la función jurisdiccional, es decir, solamente lo puede establecer un juez. Así es. Indecopi lo que va a analizar es primero si es que lo que ha sucedido constituye una infracción a los derechos del consumidor. Eso Ok. es por un lado. Pero por otro lado también... Pero que gano, ¿no? Ahí, por ahí viene el punto. Ahí es lo que justamente quería explicarte. Que cuando un consumidor denuncia, no solamente lo hace de esta manera, sino que reclama algo. ¿No es cierto? Oye, Así es. cámbiame el producto, devuélveme el dinero que he pagado, ¿no? O repíteme el servicio por el cual he contratado. Esto forma parte de un reclamo. Eso sí también lo puedes denunciar ante Indecopi, y lo que va a hacer la entidad es que, o puede hacer, además de sancionar por la comisión de una infracción, puede disponer lo que se llama una medida correctiva, Ok. que puede ser reparadora, que es una especie de resarcimiento, ¿no es cierto? O sea, que te devuelvan el dinero que tú has pagado, por ejemplo, o complementaria, es decir, establecerle al proveedor un acto para que pueda evitar que suceda la misma infracción en el futuro. Pero no puede haber un resarcimiento que supere, o sí, No, porque supere lo consumido, que supere, ese es un punto importante. generalmente, digamos, la medida correctiva reparadora está limitada al valor del bien o del servicio que se ha adquirido. Ok, ¿No? En este caso, obviamente, si tú pagaste por un tarro de leche, digámoslo así, 5 soles, y el tarro de leche pues está vencido, pues lo único que vas a poder lograr es que te puedan reparar esos 5 soles que tú has pagado por ese producto. nunca ante Indecopi voy a lograr una indemnización, una reparación. No, en Indecopi no podría. porque Tienes que irte a la vía civil tendrías siempre. que irte a la vía judicial. A la vía judicial, ¿no? Y la opinión de Indecopi sirve para reforzar mi denuncia Por judicial. supuesto, ¿no? Porque si al final hay un veredicto, una resolución de Indecopi que establece que efectivamente un proveedor ha otorgado un producto o un servicio que no es idóneo, de alguna manera puede servirte como un medio probatorio si es que tú vas a una vía judicial para poder solicitar una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, porque en ambos casos vas a tener que probar, con Por diferentes supuesto. medios y Exactamente, diferentes exactamente. normas, ¿no? Exactamente. La vía de Indecopi es la más simple. Pero es importante lo que estamos estableciendo, lo que estás estableciendo, que es la definición de consumidor. Ya sabemos cuándo somos consumidores, que creo que en la gran mayoría de los casos, salvo que vayamos a utilizar eso que estamos contratando o recibiendo para un uso productivo. ¿Estoy entendiéndolo bien? En realidad, la norma también te va a establecer el concepto de proveedor, ¿no? Y básicamente lo que te dice la ley es que es considerado proveedor aquella persona natural o jurídica que habitualmente realiza alguna de las siguientes actividades: productor o fabricante, distribuidor, comercializador, importador o prestador de servicios. Para graficarlo claramente, para entenderlo, cuando voy a poner un ejemplo de repente, a ver, no sé si sirva mucho, pero yo voy al grifo, compro combustible y con eso presto servicios de transporte turístico. En ese momento no soy consumidor, porque voy a prestar un servicio y me voy a convertir en un proveedor. ¿Es así? ¿Estoy entendiéndolo bien? Si o... lo vas a utilizar para el giro del negocio netamente, como te digo, pues eres un proveedor. El tema está en que, como lo mencioné anteriormente, hay algunos productos o servicios que son de uso mixto. Claro, como el Porque caso lo puedes combustible. usar como proveedor, como también como consumidor. Así y es. como hemos señalado en el concepto, cuando hay esa duda,
vas a poder ser considerado un consumidor. Un ejemplo en el cual no soy consumidor. Lo Como que- persona natural, ¿ah? Como persona natural. Tú eres un microempresario, por ejemplo, como persona natural, lo que dije anteriormente, tú vendes abarrotes y tú compras arroz, pero tú vas a comprar arroz para venderlo. Así es. Como ese arroz, este producto que tú compras, forma parte del giro de tu negocio, tú ya no podrías ser considerado Y no consumidor. podría denunciar como consumidor. No lo podrías denunciar Ya, como pero ¿qué consumidor. pasa si me estafan, si no recibo lo que necesito como proveedor? Bueno, ahí sí tendrías que irte a la vía judicial, a la vía civil, por ejemplo, para poder demandar posiblemente un incumplimiento, ¿no?, contractual, ¿no?, o de obligaciones, o una presunta indemnización por daños y perjuicios, ¿no? De lo cual me va a tomar muchos años. Bien, el análisis, que es muy interesante, lo que nos estás mencionando, es yo contrato, yo necesito algo, no recibo lo que pedí, lo que contraté, lo que buscaba. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Qué necesito para poder hacer un reclamo, se llama? ¿Cuáles serían los términos correctos? Bueno, es una denuncia, ¿no? Denuncia ante Una Indecopi. denuncia ante Indecopi. Hay un concepto muy importante dentro de lo que son los derechos del consumidor, que es la idoneidad Ok. del producto, del servicio. ¿Qué cosa es el concepto de idoneidad en sencillo? Es lo que espera un consumidor de un producto o de un servicio y lo que efectivamente recibe del proveedor. Ok. Pero esto va a estar vinculado estrechamente ¿con qué? Con la información que el proveedor tiene como obligación brindar a un consumidor. Esto en la ley se denomina información relevante, por el cual el proveedor tiene la obligación de brindar a todo consumidor las características o condiciones del bien o del servicio que va a otorgar. Reglas claras. Reglas claras. Eso es lo que en buena cuenta en nuestra ley se llaman garantías. El artículo 20 justamente de la ley establece que estas garantías son las características o condiciones del bien o del servicio. Hablábamos detrás de cámaras sobre el término calidad, ¿no? Uno dice, yo no obtuve o no recibí la calidad que esperaba. Yo compré ese teléfono y lo he recibido, pero ¿saben qué? No es de la calidad que esperaba. ¿Cómo podemos manejar ese término de calidad? Yo normalmente hablaba de la calidad, que era un término subjetivo, ¿no? Y yo cómo puedo reclamarle a un proveedor, oye, he recibido este teléfono y no es de la calidad que espero. Ahí había unas definiciones interesantes. Claro, lo que justamente te mencionaba, yo a mis alumnos, por ejemplo, les digo, ¿no? Cuando uno quiere saber el significado de calidad, lo más práctico es ir, obviamente, a un diccionario, el diccionario de la RAE, por ejemplo. Y si tú vas al diccionario de la RAE, vas a encontrar que el concepto de calidad es o está vinculado con las propiedades inherentes a una cosa. Así está definido el concepto de calidad. Si vamos al artículo 20 del Código de Consumo, te dice que las garantías son las características o condiciones del bien o del servicio. Es decir, que de alguna forma el concepto de calidad está inmiscuido en el concepto de garantía que tenemos en nuestra ley. Okay. Y que desde ese punto de vista, el concepto de calidad, ¿ok?, puede estar vinculado o estrechamente vinculado con la información que te va a dar un proveedor sobre justamente las características o condiciones del bien o del servicio que va a ofrecer en el mercado. Pero yo me pongo un poquito más pesado y, Sí, claro. y digo, entonces todo tiene calidad. Todo tiene Podríamos decir eso. Claro. Entonces creo que tenemos un mal concepto de la calidad. Exactamente. Porque hablamos de calidad como algo bueno, ¿no? Como algo... Creo que cualquiera o la gran mayoría de personas habla de, me compré mis zapatillas, vamos a poner una marca X, Nike, Ajá. y son de calidad. Mientras que si hablo de mis zapatillas marca, por decir, Anita, son de mala calidad. Pero en realidad las dos tienen calidad. ¿Podríamos hablar de esa definición? Por supuesto, las dos tienen calidad, porque las dos tienen propiedades. Que unas te puedan durar poco tiempo, otras mucho tiempo, que otras tengan determinadas materiales y otros no, eso obviamente no quita que ambas tengan obviamente una característica específica. El tema está en que si tú aceptas un producto o servicio con determinadas características, pues si después pasa lo contrario,
allí es donde tú puedes obviamente sustentar una posible denuncia. Pues este es un punto muy, muy importante de definición, ¿no? Exactamente. De definición, porque creo que a lo largo de los años nos han enseñado que la calidad es lo bueno y la no calidad es lo malo. Y estamos llegando a una definición muy técnica de alguien tan experto como tú, que dice que la calidad pues es simplemente la definición de las características, ¿no? De lo que tenemos. Igual el término consumidor, ¿no? Escuchaba en algún momento que hablaban, se conocía que consumidor era alguien relacionado a las drogas, ¿no? En algún momento. Y Claro. esa definición durante muchos años acompañó y seguramente ha sido una lucha constante de que se desvincule de esto. No sé si has tenido algún Exactamente. tema con esto. Exactamente. Lo que pasa es de que el término consumidor no debemos olvidar que está vinculado a un agente económico en el mercado. Que obviamente... Y quizá negativo, ¿no? En realidad... Oye, eres un consumidor, ¿no? Digamos que coloquialmente puede ser así, pero Coloquialmente, digamos claro. que en el Compulsivo. en el ámbito legal, por decirte algo, ¿no? por darte un ejemplo, pues cuando alguien se llama consumidor, lo asocian automáticamente con un agente económico en el mercado de bienes o servicios. Importantísimo. Consumidores, proveedores, que repito, eso ha existido desde hace muchos años atrás. Pero está regulado en el Perú desde... Como te digo, mencionado desde la Constitución de 1933, pero reconocido recién en la Constitución de 1993. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, antes estábamos reconocidos como un agente económico, nadie puede negar que es el principal agente económico para que un país pueda desarrollarse. Si no hay consumidores, no hay progreso, no hay desarrollo. Entonces, mira tú cómo no un país, un Estado, no puede dejar de proteger a este agente económico. Por supuesto. Porque si no lo protege, simplemente no se desarrolla. Y es por eso que el Perú ha estado desarrollando desde años atrás normas, ha aprobado normas que van en ese horizonte, en ese objetivo de poder proteger al consumidor en las diferentes consecuencias que se puedan dar en las relaciones de consumo con proveedores. Por supuesto, importantísimo. Y debe haber también una tarea de educar a los consumidores, ¿no? Hay tantos rubros de consumo, pero hay que educar al consumidor, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de los derechos del consumidor, pues está vinculado a diversos tipos de productos o servicios, ¿no? Pueden ser educativos, pueden ser inmobiliarios, ¿no? Pueden ser alimentos, pueden ser vehículos, pueden ser productos o servicios de salud, ¿no? Hay una gama, obviamente, de productos o servicios del mercado y que cada una de ellas tiene también una regulación específica, una regulación sectorial. Así y hay es. un principio muy importante que también todos los consumidores deben de saber, que es el principio de protección mínima. ¿Qué te dice este principio? Que si bien la ley de consumidor en el Perú te establece bases mínimas de protección, si existen otras normas especiales, las puedes utilizar perfectamente para poder defender tus derechos. Okay. Y es por eso que esta especialidad... Porque son transversales. Son también, ¿no? transversales y esta especialidad, digamos, de derecho al consumidor, a su vez tiene varias subespecialidades, que obviamente pues los que estamos un poco interesados en esta especialidad, pues tratamos un poco de saber un poco de todo, ¿no? Creo que todos debemos estar interesados, porque Por todos supuesto. somos consumidores de una u otra forma. Exactamente. Pero ahí yendo al punto y hablando del Estado, los sectores también tienen que educar a sus consumidores de acuerdo a sus rubros, ¿no? Por ejemplo, supuesto. por darte un ejemplo, de repente tú eres especialista en hidrocarburos, ¿no? El consumidor de hidrocarburos, ¿quién tiene la obligación de educarlo, de explicarle un poco cuál es la mejor forma, no sé cómo se podría llamar, ser un mejor consumidor? En realidad, los proveedores tienen por obligación brindar, como te dije en algún momento, información relevante. Así Entonces, es. cualquier proveedor de bien o servicio tiene que siempre estar abocado a brindar esta información, que dicho sea de paso, también te la definen, tiene que ser clara, precisa, oportuna, de fácil entendimiento. Pero el proveedor va a informar sobre su producto, sus bondades y todo, pero no debería haber una información por sector para educar al consumidor y decir, oye,
no vayas a, no, claro, no puedes decir no vayas a tales grifos, ¿no? Pero mira, tienes estas herramientas, ¿no? ¿Tú crees que es importante o crees que no? Por supuesto que sí, ¿no? Hay entidades, los organismos reguladores, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, está vinculado con Ocinermin, ¿no? Que justamente su principal tarea, su principal labor, no solamente es la de supervisar, sino también el poder informar a todos los usuarios, ¿no? De obviamente las características justamente que tienen estos productos como son los combustibles, ¿no? Y por el lado del consumidor hay un principio también que se llama el proasociativo. ¿Qué pasa? Que el Estado peruano incentiva la creación de asociaciones de consumidores. Okay. Que de alguna... Eso dice que el Estado peruano incentiva por supuesto, la creación de asociaciones de y promueve. Ah, mira. Claro que sí. Y justamente dentro de este principio es que se han creado, ¿no?, varias asociaciones de consumidores. Y las asociaciones son las que más presión meten, ¿no? Exacto, y son las que su principal tarea es informar, ¿no? De acuerdo justamente a los rubros o sectores que hay de bienes o servicios, estas asociaciones tienen esta tarea tan importante de informar a los consumidores usuarios, ¿no?, de los tipos de productos, servicios, características, problemas o cómo deben de alguna manera actuar en caso de que exista alguna desavenencia con este producto o servicio, ¿no? Interesante, y ahí podríamos volver al punto de las garantías que señalaba, ¿no? Exactamente. Hablábamos de que cuando alguien recibe un servicio o un bien, obras, imagino también entrarán, ¿no?, en el rubro, una obra, un bien, un servicio, y no es de la calidad o no cumple las características que uno espera, hay varios tipos de garantías, ¿no? Claro, la norma establece 3 tipos de garantías, ¿no? Las garantías legales, las garantías explícitas y las garantías implícitas. Las 3 tienen un común denominador, que son características o condiciones del bien o del servicio. ¿En qué se van a diferenciar? Que las garantías legales, estas características están establecidas en una norma, en una ley. Un ejemplo. Por ejemplo, el SOAT, ¿no? El seguro obligatorio de accidentes de tránsito no es un producto cuyas características no las puede fijar un proveedor porque se le da la gana, no. Están establecidas en una norma, ¿no? Okay. Esta norma es la que va a establecer qué características tiene que tener este producto para poderlas colocar en un mercado. El SOAT es El SOAT. un tipo de garantía legal. Por ejemplo, Okay. ¿no? La garantía explícita es aquella característica o condición del producto o servicio que está establecida de manera expresa por el proveedor. Okay. Por ejemplo, en una publicidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paquete de viajes, por ejemplo. En un contrato, ¿no? Okay. El contrato que te da un banco, por ejemplo, ¿no? Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, de débito, ¿no? O cualquier producto. Pero una tarjeta de crédito que tiene una garantía explícita también tiene una garantía legal. ¿Puede tener ambas? Claro. Porque también lo tiene, porque la asociación... Porque está obviamente digamos, vinculada a normas específicas que de la SBS, ¿no?, o reguladas por la SBS, que establecen determinadas obligaciones. Pero obviamente las que salen de ahí y que puedan ofrecer un proveedor de un producto o servicio financiero, las puede fijar. El tema del explícito es que esté obviamente plasmado de manera expresa. Okay. Y por último tenemos las garantías implícitas, que son características o condiciones de bien o de servicio, pero que se van a fijar por los usos y costumbres del mercado. Ahí me gustaría un ejemplo. ¿No? El ejemplo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando alguien va y compra un pollo a la brasa, ¿no? Compra un pollo a la brasa, generalmente llama a un delivery y dice, oye, ¿qué combos hay? Y te dice, ¿no? Pollo, papa, ensalada, pollo, papa, ensalada gaseosa o pollo, papa, ensalada gaseosa y postre, ¿no? Entonces tú eliges cualquiera de los combos. Ya, pollo con gaseosa. Con gaseosa. Con papitas. Con papitas. Ya, ok. Pero cuando lleva el delivery a tu casa, a pesar que tú no has mencionado, hay algo que te tiene que llegar con ese producto y aunque tú no lo hayas mencionado, es de obligatorio cumplimiento que te lo entreguen. ¿Qué cosa es? Los cubiertos, las cremas. Las cremas, ¿no es cierto? Entonces, esa característica... Pero si no lo decía en la publicidad. Está bien. Por eso es que es una garantía... implícita porque ha sido fijada por los usos y costumbres del mercado. Y uno puede reclamarlo a pesar de que no está por un tema de costumbre así tan fuerte. Exactamente, porque así está establecido. Y obviamente la costumbre... Porque el de la pollería podría decir, señor, acá no decía que venía con cremas, ¿no? Pero la costumbre genera un derecho.
Y eso lo tenemos Interesante. establecido acá en el Perú desde hace mucho tiempo. Ya saben, si piden su pollo y no les llega con cremas, entonces No podemos... pueden negociar, tranquilo. O lo llaman a Aldo para que haga... ¿Qué gano? ¿Qué gano yo como consumidor? Me llega mi pollo sin cremas, obviamente reclamo. La pollería me dice, no señor, no incluye las cremas. Bueno, en realidad ahí Hago la denuncia. tú tienes dos vías, en realidad, ¿no? Ya me voy a comer mi pollo ese día sin cremas. Sacaré las cremas de la red. Tú igual estás en todo tu derecho de reclamar, pero hay vías que han establecido dentro de lo que es el Eso es derecho del importante. consumidor. El más importante y el más rápido es el libro de reclamaciones. El famoso libro El de famoso libro de reclamaciones. Este libro de reclamaciones fue creado básicamente para que todo consumidor... No hace muchos años, ¿no? Bueno, ojo que la ley 29571 que fue aprobado en el 2010, ¿ok? Ya establecía esta obligación de contarse con Pero un se libro de volvió reclamaciones, famoso. que más tiempo más o después se reglamentó. Pero básicamente, ¿cómo funciona esta figura del libro de reclamaciones? Y es bueno que se ¿Que ahora es sepa, ¿no? electrónico o sigue siendo...? No, siempre puede sí, ser... puede ser físico o virtual. Ya, ok. Siempre fue así. Lo que pasa es de que para entender justamente el libro de reclamaciones hay que un poco comprender qué cosas se puede consignar en esto, ¿no? Importante. Que básicamente se puede consignar dos cosas. O el reclamo o una queja. ¿Qué cosa es un reclamo? Es la disconformidad de un producto o de un servicio. Cuando tú tienes esa disconformidad sobre un producto o un servicio, reclamas. Ok. Cuando tú tienes, por otro lado, una disconformidad sobre el trato que te ha dado un proveedor, eso forma parte de una queja. ¿Ok? La pregunta, o lo que se preguntaría cualquiera es, Sí. ¿qué gano? Ahí es lo que iba. Tú cuando consignas un reclamo, una queja, en el libro de reclamaciones, la cual tiene determinados acápites de obligatorio cumplimiento, uno de ellos es la relacionada a las acciones que toma el proveedor. El espíritu de creación del libro de reclamaciones es que el proveedor pueda solucionar el impasse o la controversia con el consumidor en ese momento. Y justamente te decía hace un rato también antes de empezar, que como que se ha desnaturalizado el uso del libro de reclamaciones porque básicamente cuando alguien consigna un reclamo, una queja, lo que va a pasar es que el proveedor te dice, ya, espere 30 días Así a es. que le llegue su respuesta. Pero eso no es el espíritu. El espíritu era justamente que el proveedor pueda solucionar el problema, la controversia en ese instante y ahí es donde viene, digamos, la forma como tú puedes compensar ese derecho vulnerado, ¿no? Que te den las cremas, de repente una cortesía o lo que fuera, pero el tema es que la controversia se soluciona. Y en ese mismo momento yo establezco en el libro de reclamaciones, se soluciona, y en ese mismo momento ya esa queja se cierra, Al no haber controversia, ya obviamente... porque eso tú no- ya la pusiste. Sí, pero es que allí también se va a consignar la solución. Ah, ok, Entonces, como se importante. consigna la solución, ya se dice que la controversia ha desaparecido y por lo tanto ya tú no lo podrías denunciar posteriormente en Indecopy porque también estarías, pues, digamos, como diríamos queridamente, pasándote ya de vivo, pues, ¿no? Porque ya si has solucionado tu problema, ¿qué es lo que tendrías que denunciar? Así es, ya no habría nada que denunciar. Nada que denunciar. Sin embargo, lo que sucede es de que frente a un reclamo o queja consignado en el libro de reclamaciones, hay un doble efecto, y eso es muy importante que se sepa, que el proveedor tiene la obligación de dar respuesta. Ok. Hace poco tiempo se han modificado las normas del libro de reclamaciones porque antes había un plazo de 30 días para responder, ahora esto se ha reducido a 15 Hábiles. hábiles. Si es que no se responde el reclamo, en este caso, en ese plazo, eso ya es una infracción denunciable ante Indecopy. Independientemente de la denuncia que tú pudieras por derecho interponer ante Indecopy por, digamos, la idoneidad, la información o la discriminación que hayas tenido sobre ese producto o servicio. Y he dicho esto porque es muy importante que los consumidores sepan que cualquier controversia que tiene que ver con los productos o servicios que se brindan en el mercado se van a enmarcar siempre en tres grandes materias controvertidas, que es la idoneidad, la información o la discriminación. Si tú te das cuenta, cualquier problema que tú tengas en una relación de consumo siempre puede recaer en cualquiera de estos tres aspectos.
Los tres, repito, información, idoneidad o discriminación. Idoneidad, información y... Ok. Y obviamente que los tres pueden ser perfectamente denunciables, en este caso ante la autoridad que es Indecopi. Perfecto. El último era Discriminación. discriminación. Hablando de discriminación, no sé si tus alumnos, he escuchado mucho hablar de que respecto a la igualdad de género, respecto a este tema, no lo trata Indecopi como debería tratarlo, no lo tratan como discriminación, ¿no? Esto ya de lo que he escuchado, de lo que he visto, ¿no? ¿Has tenido algunas experiencias? A ver, lo que pasa es que el concepto de discriminación tiene que ver con un trato diferenciado. Pero Ok. podría darse por el tema de igualdad de género, ¿no? Claro, pero es que acá vamos a hablar de un tema para que se entienda el concepto de discriminación. Cuando hablamos de discriminación estamos hablando de un trato diferenciado, pero hay que saber que el trato diferenciado puede ser justificable o no justificable. Ah, podría ser. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Si tú vas y subes a un bus, Ok. ¿no es cierto? Cierto que vas a encontrar asientos especiales para mujeres embarazadas, por ejemplo, o para ancianos. Eso es un trato diferenciado, ¿sí o no? Pero ¿está justificado o no? Ah, por supuesto. Eso ya no es discriminación. Pero van a existir otros casos en los cuales existe un trato diferenciado, pero donde no existe ninguna justificación. Esos son los casos que se consideran discriminación en el Perú y que aparte de ser, obviamente, infracciones, podrían incluso constituir un delito. Porque obviamente sabrás que la igualdad es un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, que aparte de ser denunciado administrativamente, lo podría hacer incluso judicialmente. Podríamos tocar el tema de igualdad de género, racial, podríamos tocar el tema de la xenofobia, Sí. ¿no? El tema de nuestros compatriotas venezolanos, que hay mucho de este tema de discriminación. Claro. ¿Hasta dónde pueden llegar las sanciones referidas a este punto? Bueno, en realidad, en el tema de consumidor, las sanciones están vinculadas con el tipo de infracción. Nuestra norma de consumidor establece tres grandes tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. ¿Ok? Las leves, que tienen sanciones que van de la amonestación hasta multas que llegan a 50 UITs. Wow. Las graves, que 50. llevan como sanción multas hasta 150 UITs, y las muy graves, que pueden imponer multas de hasta 450 UITs. Wow, montos millonarios en realidad, ¿no? En realidad, y que están, digamos... Pero dentro de- nunca al cierre. no, sí, también, porque eso forma parte ya de lo que ¿Pero es sería- competencia de Indecopi? También, porque Ah, una sí. cosa es la sanción y otra cosa son las medidas administrativas que en adición puede disponer Indecopi, y que son de dos tipos, que pueden ser medidas cautelares o pueden ser medidas correctivas, como las que te mencioné anteriormente. Y dentro de las medidas cautelares, por ejemplo, podrían ir los cierres, ¿no? Podrían ser las suspensiones, ¿no? Los cierres, cierres temporales del establecimiento, por ejemplo, ¿no? Básicamente para poder asegurar que no se sigan vulnerando los derechos del consumidor. Estas son facultades que también tienen Indecopi, ¿no? Frente, obviamente, a algún acto que pueda vulnerar tus derechos como consumidor. Y que muchas veces se vuelve costumbre, ¿no? Es verdad. O costumbres que vienen, la xenofobia, el hecho de la discriminación Sí. por temas de género, el tema de privilegios, ¿no? Por ciertas clases sociales, etcétera, ¿no? Y hay muchos precedentes administrativos. Hasta por cómo te vistes. Hay muchos precedentes administrativos y judiciales al respecto que se pueden utilizar, ¿no? Ah, Y que ok. obviamente... Como base jurídica. Exactamente. Y una de las cosas que se tiene que aprender e informar es que cuando uno denuncia Indecopi, tiene que tratar obviamente de sustentarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque- Usando antecedentes. y los antecedentes es una buena herramienta, ¿no? Y ahora los medios de comunicación que constantemente están obviamente informando hechos, ¿no? Relevantes, justamente, que puedan de alguna manera demostrar la vulneración de nuestros derechos, puede servir perfectamente de ejemplo para que pueda Indecopi mejor resolver, tenga mejor criterio para obviamente resolver, que los tiene, ¿eh? En muchos casos hay lineamientos, hay guías, ¿no? Donde de alguna manera ya se tiene bastante mejor conocido la vulneración de los derechos del consumidor, pero que los consumidores pueden acudir a ellas para poder, repito, sustentar mejor sus denuncias. ¿Las salas de denuncias que atienden estas denuncias tienen algún orden de atención o
o es de acuerdo a la gravedad o simplemente es en orden de llegada? No, son aleatorios. Es como el tema del Poder Judicial, ¿no? Llega una No hay más graves, menos graves, Lo que hay es... o de más monto, no sé, ¿no? Lo que sí hay vías. Ok. O sea, lo que va a pasar es que cuando tú presentas una denuncia ante Indecopi, esa denuncia va a poder tramitarse por dos vías, por una vía ordinaria o por una vía sumarísima. ¿Cuándo se va a ir por una vía ordinaria y cuándo por una sumarísima? El principal elemento diferenciador es el valor del bien o del servicio. Ah, mire, qué Si importante. el valor del bien o del servicio tiene un límite de hasta 3 UITs, se puede ir por la vía sumarísima. Si va encima de las 3 UITs, se va por la vía ordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Los órganos que resuelven. En el caso del procedimiento sumarísimo, en primera instancia, resuelve el órgano resolutivo del procedimiento sumarísimo en primera instancia, repito, y en segunda, la Comisión de Protección al Consumidor. En cambio, En caso de apelación. En caso de apelación, exactamente. Y en el caso del procedimiento ordinario, la primera instancia es la Comisión de Protección al Consumidor y la segunda instancia es el Tribunal de Defensa de Competencia y la Propiedad Intelectual. Son instancias finales, no hay... Exactamente, agotan la vía administrativa. Y si tú quieres, digamos, ir más allá, puedes judicializar y tendrías que iniciar un proceso contencioso administrativo que ya es un proceso judicial. Perfecto. Indecopi también, o en el marco ya entrando a hablar de proveedores y de mercado, se preocupa en que exista libre competencia, ¿no? Que no haya acuerdos por debajo de la mesa, ¿no? ¿Qué herramientas tiene para esto? Hay una norma de represión de competencia desleal, ¿no? Donde obviamente... ¿Y qué herramientas, no? Tiene además para verificarlo. Ahí es lo que iba, ¿no? Acabamos de hablar hasta hace un ratito de lo que es la esfera de consumidor, ¿no? Pero el otro agente, o el otro gran agente en el mercado de bienes y servicios son los proveedores. Así es. Y estos también tienen su propia normativa. El Estado, de alguna manera, ha establecido normas, ¿no?, de libre competencia, competencia desleal, barreras burocráticas, procedimientos concursales, ¿no?, donde de alguna manera lo que va a hacer el Estado también a través de Indecopi es poder ver y controlar que estos proveedores actúen sin perjuicio del derecho o de otros proveedores, ¿no?, que básicamente es la competencia, Así es. y por la cual obviamente va a establecer también procedimientos que van a terminar también en una posible sanción. Y que deben tener, todos estos conceptos claramente funcionando, ¿no? Por supuesto. Y el Estado es el indicado en hacer el seguimiento, regularlo y fiscalizarlo. Exactamente, por eso es que para eso ha sido creado Indecopi, ¿no? Indecopi va a ser, digamos, la entidad, la autoridad, ¿no?, administrativa que va a tener justamente como su principal función que estas normas que han salido para obligación de proveedores sea cumplida. Si no se cumple, obviamente tiene que tomar, ¿no?, la acción correspondiente de sanción o medidas administrativas, como te mencionaba, ¿no?, medidas correctivas, medidas cautelares que puedan evitar, ¿no?, o que paralicen ese perjuicio que se va a dar al otro agente en el mercado, que es el proveedor, ¿no? La Así es. competencia desleal es un perjuicio que se puede generar al otro proveedor, y eso obviamente en el Perú también está prohibido. Y al consumidor finalmente. Y claro, Como por ejemplo el hecho de que tú estés vendiendo medicamentos para la lucha contra el cáncer de forma desleal a 5, 6, 10 veces el precio real porque no tienes competencia. claro, pero ahí ya podría haber incluso una doble denuncia. Uno por competencia desleal y otro por vulneración de los derechos del consumidor, si es que obviamente no se han cumplido, ¿no?, con brindar las características o condiciones de manera clara y precisa, como es el precio. El precio es una condición de cualquier producto o servicio, y como información relevante al consumidor tienen que proporcionarle de una manera clara y precisa cuál es, porque al final acuérdate que estamos en una economía social de mercado, un libre mercado. Ahí va a ir, que puede Ajá. parecer una pregunta muy obvia o Sí. de repente muy básica, pero yo como proveedor Ujú. puedo cobrar lo que me da la gana. Si yo quiero venderte esta taza a 50 soles, tú sabes que esta taza puedo haberla comprado a 5 y te lo estoy vendiendo a 50 soles.
¿Hay alguna norma que pueda regular eso? Pues mira, si bien es cierto, los monopolios, creo que tu pregunta podría estar enfocada en ese sentido, es una figura, ¿no? Digamos, económicamente podría ser válida, ¿ok? Porque puede darse que por algún producto o servicio seas el único que lo va a proporcionar en el mercado. Eso puede ser permitido. O que tenga demasiado valor para la sociedad o para quien lo quiera, ¿no? Pero acá viene la gran condición. Siempre y cuando no abuses de esa posición de dominio. Cuando tú ya abusas de esa posición de dominio, que sabes que eres el único proveedor de un bien o servicio, que sabes que lo va a necesitar la población y obviamente le pones un precio exorbitante, eso es lo que ya no debe estar permitido. Y es ahí donde el Estado tiene que tomar una acción. Qué difícil el límite, ¿no? Porque uno podría decir, hay cosas que en realidad no son necesarias, pero para ciertas personas son necesarias. O sea, ¿qué cosa es necesario para ti? No es lo mismo que es necesario para mí, para mi felicidad, para mi, Claro. no sé, para sentirme realizado, para lo que fuere, ¿no? Lo que pasa es de que en nuestro país, como en otros, se ha definido lo que se llaman servicios públicos. Y creo que ahí viene la respuesta más clara a tu pregunta, ¿no? Los servicios públicos son actividades que sirven para satisfacer necesidades fundamentales de una persona, de una sociedad. Pero tiene una condición, que para que algo sea considerado servicio público tiene que ser declarada por ley, por norma. Por ejemplo, nuestra Constitución establece la educación y la salud. Por supuesto. Entonces, obviamente, nadie podría decirte que la educación o la salud no es un servicio público, porque obviamente constitucionalmente lo es. Y obviamente existirán productos o servicios que por otras normas, si son declaradas como tal, tiene esa condición y es allí donde el Estado tiene que cautelar y proteger que todos podamos tener Acceder acceso a ello eso, ¿no? de una manera razonable. Qué interesante y qué profundo, porque ahí habrán detractores, habrán puntos de vista, habrán Sí, algunos que dirán el Estado tiene que intervenir más, el Estado tiene que intervenir menos, hasta qué punto se tiene que intervenir en cada uno de los casos, ¿no? Y quisiera ir terminando la entrevista, te agradezco mucho, Aldo, creo que está siendo muy útil lo que estamos conversando. Yéndome tienes experiencia como fedatario. Bueno, sí, es otra de las especialidades que tengo. Nos sí. salimos un poquito del tema para ir cerrando, pero sí me gustaría tocar ese tema muy, muy rápidamente. ¿Eres fedatario juramentado? Así se llama, fedatario juramentado con especialización en informática. Pasa que ya en el año 1991 se promulgó un decreto legislativo, que es el 681, que de alguna manera se creó en el Perú lo que era el uso de las microformas digitales, que son documentos, ¿no?, digitalizados con valor legal. Y dentro de esa norma se creó la figura del fedatario juramentado, que es un personaje que otorga fe pública a estos documentos digitales, y estas microformas se convierten, digamos, en el nuevo original, pudiéndose obviamente ya destruir, por ejemplo, el documento físico que generó este documento digital. El Estado, teniendo tanto acervo documentario y todo esto, tiene que migrar a las microformas. Podría, obviamente, y es más, debería en algunos sectores donde de repente se gasta tanto dinero en archivos físicos, donde tenemos una solución, ¿no?, que forma parte, ¿no?, de nuestro actual gobierno digital, ¿no?, para que pueda justamente optimizar recursos en el almacenamiento de información. Dicho sea de paso, los fedatarios juramentados no son otra cosa que cibernotarios, que otorgamos fe pública justamente a los actos, pero que se dan en el mundo digital. Y señores, eso está regulado en el Perú. Sí, y creo que muchos no lo conocíamos, incluso el término fedatario, hay un fedatario dentro de la función pública. Exactamente. Que no es lo mismo que el fedatario juramentado, porque que cumple una función casi de notario. Exactamente, porque damos fe pública. Y obviamente, imagínate tú que si es el uso, ¿no?, o la intervención del fedatario, mejor dicho, se puedan hacer realidad para cualquier documento digital que ahora obviamente que está más masificado, más con la pandemia que hemos vivido, donde obviamente el darle valor legal
a la digitalización de la información es súper importante. Imagínate tú que desde tu casa tú quisieras autenticar o legalizar un documento digital sin necesidad de movilizarte, sin necesidad de imprimir un documento. No, solamente eso, por ejemplo, es un buen proyecto, se podría incentivar y promover. Tenemos nosotros una secretaría, ¿no?, de gobierno digital que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, que creo yo que está obviamente realizando esfuerzos para poder promover, ¿no?, el uso de tecnología, pero que no solamente va por el lado técnico, sino por el lado legal, darle ese valor legal que merece y donde obviamente todos los fedatarios que estamos de alguna manera registrados podemos ayudar a esa causa y a ese objetivo, ¿no? Si yo quiero contratar los servicios de un fedatario juramentado, Hay ¿cómo? un registro de fedatarios. Hay una página web. Puedes entrar a la página .gov.pe, ¿no?, gov.pe, donde ahí puedes buscar fedatarios juramentados, ¿no?, y te va a salir la relación de todos los fedatarios que están inscritos y habilitados. Muy interesante, de verdad. Quisiera terminar la entrevista con una anécdota que hayas tenido en toda tu experiencia. Tú eres docente, eres abogado, tienes una empresa también consultora. Una experiencia que hayas tenido sobre este tema de derecho del consumidor. Una experiencia inverosímil, una experiencia de repente... Bueno, en realidad son varias, ¿no? Son varias las que nos pueden suceder, pero sí... Es muy típico, ¿no?, cuando uno va, por ejemplo, a un gran almacén, ¿no?, a comprarse ropa, ¿no?, y generalmente pues hay una costumbre, digamos, o mala costumbre de que te restringen algunas ofertas con determinados tipos o medios de pago. Ah, ok. ¿No? Donde te dicen, oye, tú pagas... Solo con tarjeta tal. Exactamente, ¿no? Te doy esa oferta. Exacto. Entonces, ¿eso no se puede hacer? No, está prohibido. Está prohibido porque las ofertas no pueden estar condicionadas a un medio de pago específico. Entonces pasó que una vez fui, ¿no?, y sin decirle nada yo le decía, yo te aseguro, le decía al cajero, estoy seguro que al final me van a tener que aceptar eso. No, eso no se puede. Te aseguro que sí, que no, que sí, que no, que sí. Por favor, ya me la he administrado. Entonces, me tuvieron esperando como cerca de 45 minutos, pero igual esperé, ¿no?, porque tenía que yo un poco hacer valer mi derecho en ese instante. Llegó y me dijo, señor, que por política, sí señor, pero el artículo tal de la ley 29571 establece que con relación a las ofertas, promociones o servicios no puede estar condicionado a algún medio de pago específico. Tiene que ser el que fije el consumidor. Y si obviamente no permiten que yo pago con esta tarjeta, pues libro reclamaciones o lo denuncio in Indecopi. Y eso, como usted sabe, genera una sanción, una medida correctiva y que pueda estar registrado. O sea, ¿no podría haber un beneficio económico por estar afiliado a un...? O sea, puede estar tú afiliado a la tarjeta que tú quieras, pero las promociones, las ofertas de un producto o servicio no pueden estar condicionados a un medio de pago específico. Eso está prohibido. Un buen punto para cerrar la entrevista. Exactamente. Excelente punto, ya saben, ¿no?, que no los agarren con ese punto. Y finalmente un mensaje a todos los consumidores que nos están viendo. No, nada, consumidores, saben que ustedes tienen sus derechos, saben que tenemos una norma que nos protege, hay asociaciones a las cuales pueden ustedes recurrir, ¿no? Hay algunas bastante conocidas, hay otras nuevas, ¿no?, como ProConsumer, que pueden ustedes acudir a ellas. Hay Ocumpa, que también es otra de las asociaciones nuevas de consumidor que van a proteger sus derechos y que si quieren, ustedes tienen obviamente la decisión, pueden acudir a ellas para poder enterarse, informarse y quizás incluso hasta denunciar para poder hacer valer los mismos y poder obviamente corregir al mercado. Bien, Aldo, te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y te deseamos todos los éxitos en tu carrera, en la docencia y en todo lo que emprendas. Muchas gracias. A ti, Adolfo, y que también sigas los éxitos con tu programa. Muchas gracias. Esto ha sido toda la entrevista y seguimos con más en Señor Estado. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Señor Estado. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te esperamos en un próximo episodio.